Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Infinite Institute. Como siempre, yo soy su host, Michelle García Novak, y como siempre también me acompaña Carlos Aldaña de la Hija, por aquí. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a, como también siempre usualmente hacemos, vamos a analizar una noticia reciente desde una perspectiva de liderazgo, ¿no? Y aquí la noticia que vamos a analizar es algo que sucedió la semana pasada, que parece inofensivo, pero creo que tiene muchísima profundidad, y es esta idea de que ChatGPT sacó una versión nueva que se llama ChatGPT Health, que es como para que sea como tu doctor, más o menos. Y hubo por ahí algunas problemáticas, ¿no? Hubo una persona que siguió al pie de la letra lo que les dijo y estuvo en riesgo de perder su vida, ¿no? Sí, entonces, aquí la pregunta que queremos trabajar en el episodio es si la inteligencia artificial nos está ayudando a crecer o nos está haciendo depender cada vez más de sus respuestas. Creo que ese es uno de los grandes temores que tenemos, ¿no? Los líderes, los padres, los educadores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú qué viste en esta noticia, Carlos, más allá de la salud? Sí. Bueno, a ver, sí, primeramente decir, no es que este episodio trate exclusivamente de medicina, no es el tema principal, o incluso ni siquiera de OpenAI, sino más bien, o sea, quisiéramos, como mucho de lo que hacemos en estos episodios, pues es conectar la noticia pues con capacidades de liderazgo. Entonces quisiéramos más bien usarlo como punto de partida para ver cómo es que pudiéramos estar usando la inteligencia artificial en 2026, ¿no? Luego de ya pues 3, 4, 5 añitos, varios añitos de que esté conviviendo con nosotros. Pongamos primero en contexto. Sí. ¿No? Pongamos primero en contexto qué es lo que ocurrió. Bueno, ¿cuál es la noticia? Este señor es un señor que vive en Florida, es un ex pastor, o sea, como que de alguna ideología religiosa, etcétera. Y tenía algunos problemas donde tenía mareos, le dolía la ingle, y lo que hizo, como mucha gente está haciendo, es le preguntó a ChatGPT, en este caso a ChatGPT Health, si debería de ir al hospital, ¿no? Porque la verdad es que, sobre todo en Estados Unidos, ir al hospital es una odisea. Ah, sí, es verdad. ¿No? Te tardas 4 horas en que te atiendan, sale carísima la consulta, es un desastre, ¿no? Y ChatGPT le dice, creo que no tienes nada, ¿no? Creo que a menos de que esto fuera muy repetitivo, sería algo alarmante. No creo que tengas que ir a urgencias. Y el señor se siguió sintiendo mal y acabó en urgencias. Y le dijeron que qué bueno que fue, porque tenía una embolia pulmonar masiva y pues estuvo cerca de perder su vida. Entonces él decide demandar a OpenAI, que es la compañía dueña de ChatGPT, porque siguiendo las recomendaciones tal cual se las dio ChatGPT Health, pues por poco y pierde su vida, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué nos está enseñando esta noticia, ¿no? ¿Qué dirías tú por ahí, Carlos? Claro. Es que el riesgo de confiar plenamente, ¿no? Y abandonarte a lo que te diga el chat, ¿no? Si lo reduzco así exageradamente es pues el chat. Un chat me dijo, un chatbot. Muy sofisticado, pero es un chat, güey. O sea, es... No sé, creo que el problema más bien no es tanto ChatGPT Health, sino más bien cómo estoy usando ChatGPT Health. Claro. O sea, ¿qué reflexión podemos sacar ahí? Yo creo que el problema es que no estamos acostumbrados a usar estas herramientas. Y entonces estamos aprendiendo a usarlas. Y en ese aprendiendo a usarlas también nadie nos ha dicho cuál es la forma correcta de usarlas. Entonces me parece normal o natural que la gente empiece a preguntar qué hacer, ¿no? Por ahí he escuchado, ¿no?, chismes de que le preguntan, ¿me debería divorciar o no? Y le dicen, ¿no? los problemas que tiene. 1000 motivos por los ¿no? que... O debería de, no sé, de renunciar al trabajo. Sí. O que debería de convertirse. Entonces, es muy tentador, ¿no? Porque pareciera que estamos hablando como con el oráculo, ¿no? Que me va a dar la verdad. Y creo que lo que estamos aprendiendo y la lección aquí es, pareciera que ese no es el camino, pareciera que esa no es la forma de trabajar, ¿no? Hay algo más profundo en esta noticia, más allá de la salud, ¿no? Entonces, la pregunta que queremos hacernos, Carlos, y es, ¿en qué momento la tecnología como ChatGPT nos ayuda a pensar o empieza a pensar por nosotros? Y yo creo que estamos ahorita
en una situación en la que la gente lo está usando para que piense por ti. ¿No? Sí, no, a ver, hay una diferencia clara entre consultar, que es la misma palabra que se usa cuando consultas un médico, ¿no? Agendas una consulta médica. Tú vas a ir a consultar con un doctor, con un especialista, un experto. Incluso profesionalmente también somos consultores. O sea, hay una consulta, se consulta. Incluso un consultor no debería dar respuestas, debería de ayudar a que piense mejor el cliente. A pensar mejor. Entonces yo sí veo una diferencia entre, a ver, con todo respeto, señor expastor, ¿usted fue a consultar o fue más bien a obedecer al chat? O sea, es más grave que nada más le delegues, ¿no? Hay una diferencia de criterio. Claro. O sea, puedes usarlo como información, o sea, ahora estoy más informado, me formé por dentro, ahora estoy más informado y no nada más que mi juicio lo sustituya el chat. Sí, incluso con un doctor, ¿no? Por eso está lo de la segunda opinión, ¿no? Y por eso está la gente, o sea, al final la decisión es tuya, ¿no? Sí. Sí, de hecho me recuerda hace poquito me pasó algo en enero. La verdad he estado tratando de hacer ejercicio y como que me tiré muy duro y me empecé a lastimar el cuello y luego me dolió. Hay un músculo que está aquí arriba en el cráneo, haciendo las lagartijas. Y sentí un dolor así de golpe, así, ¡pum! Y dije, me va a dar una embolia, güey. Y fíjate, le pregunté a ChatGPT y me dijo, no te preocupes, pero no me quedé ahí. ¿Sabes? Dije, no, güey, no vaya a ser. Le hablé a un primo mío que es doctor y ya me explicó, es que es un músculo, güey. O sea, si te duele el cuello y el esfuerzo que estás haciendo te está jalando un músculo que está aquí arriba de la oreja y es por eso, no tienes una embolia, güey. Está conectado. ¿No? Bueno. Entonces, pero fíjate, o sea, pues le pregunté, ¿no? Y además, si no le hubiera preguntado a mi primo, a lo mejor me hubiera quedado con el nervio y con la duda. Entonces... Sí, y vuelve, aquí, ¿no? Vuelve ahí la duda. Aquí el tema es que creo que el ChatGPT, la tecnología de la inteligencia artificial nos está haciendo más estúpidos, ¿no? Claro. Y fíjate, el fin de semana, así rapidín les cuento, estaba viendo un video de un señor que habla de un filósofo alemán que fue capturado bajo el régimen nazi en un campo de concentración, se llama Dietrich Bonhoeffer. Y él hablaba que la estupidez es más peligrosa que la maldad. Totally. ¿Verdad? Sí. Y la describía en 3 palabras que yo la conecté con esta idea de seguir lo que te dice la tecnología. Y dice, la estupidez significa, no ser tonto, significa 3 cosas. Significa delegar el pensamiento crítico, o sea, el no pensar por ti, sino decir lo que el ChatGPT dice, lo que Donald Trump dice, lo que Adolf Hitler dice, ¿sí? Lo que dice tal o cual influencer, sí, ¿no? Sí, lo que mi jefe sí, dice. Sí. ¿No? Ese es delegar el pensamiento crítico. Después, la segunda es, la segunda definición de estupidez es ser voluntariamente ignorante, es decir, tú piensas por mí y ni me interesa entender el punto, ¿sabes? Tú piensas por mí. Y la tercera es, tú decides por mí, ¿no? El conformarte. Y esa es a grandes rasgos la definición que él tiene de estupidez. Si entiendo bien, es como si se hubiera adelantado a nuestra era de AI y nos hubiera dado un framework para poder usar bien estas herramientas. Y él lo hablaba como para los líderes de culto, ¿no? Como los fascistas, etcétera. Sí, sí. El problema es que ese es el riesgo que tiene la tecnología actualmente, ¿no? Sí. Sí, poder imponerse, ¿no? O sea, no me parece que AI crea el problema así solito, sino que más bien es más tentador dejarte llevar. Es más tentador seguir que el pensamiento crítico lo delegues y luego que no me interese saber más, que es el segundo, si entendí bien. Correcto. Y el tercero es las decisiones que tú tomes, yo simplemente pues me voy a conformar, ¿no? Y me explicabas también esta idea gráfica de poder conformarte, ¿no? De tomar la forma de. Tomar la forma de otro. Claro. Eso... O sea, en lugar de seguir, por eso dicen que las personas en inglés dicen son spineless. O sea, que no tienen columna vertebral, no tienen juicio, no tienen valores, se conforman a todo. No eres tú, no Sí. eres tú. O sea, me encantaría poder conectar este especie de framework que nos acabas de dar, porque creo que sí, a ver, esta tentación es súper humana, porque al final, cada que uno toma una decisión, sí estás gastando energía. Imagínate, sí, cuando nos levantamos, o sea, a veces tienes que pararte por algo y dices, no, al rato voy, porque no te quieres levantar, no quieres gastar energía física
Ahora imagínate la energía mental. Cuesta mucho esfuerzo, mucha energía y gastas mucha energía por pensar. Pensar cuesta. Sí. O sea, es lo que nos diferencia de los animales, pero es que no es automático. O sea, uno tiene que picarle al botón de pensar y entonces te vas a gastar los puntos, ¿no? del día y te vas a quedar sin puntitos. Entonces, ¿a qué le dedico más puntos Y que es otros? O sea, superhumano. es superhumano, es superhumano. Esa tentación... Es evolutivo. Sí. Fíjate. Es evolutivo. Tú a lo mejor te acuerdas de los sesgos cognitivos. Hay un sesgo cognitivo que se llama bandwagon effect, donde la gente preferimos seguir la decisión de alguien más que tomarla, precisamente porque tomarla toma energía. Y es evolutivo porque guardar energías mental es un instinto de supervivencia, porque no sabes si te va a salir un atacante, un depredador, y tienes que tener la energía mental para tomar la mejor decisión. Por eso tu cerebro siempre va a buscar el guardar energía, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que es inconsciente. O sea, es inconscientemente tendemos a... Eso lo decía también en Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman. Exacto. Yo tengo un sistema por ahí oculto del cual yo no me doy cuenta, que es el mismo que uso para respirar. Yo no puedo estar pensando en respirar. No puedo estar pensando, güey. Se automatiza. Yo respiro, aunque está dormido. Entonces se automatiza el no gastar energía. Totalmente. De hecho, está a nivel límbico, ¿no? Está al nivel del cerebro. Y también por eso lo tenemos para estar a dieta, hacer ejercicio, porque tiene que ver con un instinto de supervivencia anterior, ¿no? Right. Entonces, tampoco significa que no debamos de confiar en lo que nos dice el doctor, alguien que sabe, o la inteligencia artificial, sino dejar de delegarle para que piensen por ti. O sea, usarlos para que te ayuden a pensar mejor. Sí. O sea, en lugar de usarlos para que piensen por ti. Sí, entiendo bien, es la primera capacidad, ¿no? Hablemos de la primera, que es pensamiento crítico. Correcto. O sea, correcto. Y aquí, o sea, es donde ves tú que empezamos a dejar de pensar críticamente y empezamos a delegar. O sea, ejemplos laborales, vamos a decirlo así. Pues al final de cuentas aquí estamos trabajando con líderes. Fíjate que de los primeros ejemplos, hablando específicamente de AI, de las primeras veces que yo, un poquito más a propósito, quise no conformarme con lo que me dejara alguien más, quiero decir, lo que me dejara el chat como respuesta, fue en algún momento estábamos haciendo en el salón en clase un ejercicio de futures, de escenarios de futuro. Entonces, típicamente es un ejercicio en el que separas en 4 posibles futuros, 2 que son muy buenos, muy positivos, con abundancia económica, y juegas con algunos otros 2 factores, que puede ser un clima súper tropical o un clima frío, no sé. O puede ser un lugar en el que hay muchísima población, o un lugar en el que tal vez cuentas con poquita gente disponible, hay menos equipos, pero siempre es un escenario positivo económicamente, 2 escenarios positivos, 2 positivos económicamente con 2 factores más. Y luego 2 escenarios negativos, como escasez económica, pero mucha energía del equipo. O escasez económica, pero pocos recursos naturales. No vas así. Entonces, el ejercicio trataba de crear una cafetería. Y que respondiera al contexto. Que respondiera a los 4 contextos. Estábamos divididos en 4 equipos y los forcé a que no se conformaran con las respuestas que les daba el chat, porque además estábamos usando una inteligencia artificial que te daba ya el prototipo físico de la cafetería. Entonces yo les decía, ok, este primero está bastante bien, o sea, esto es aceptable, pero este no es tu trabajo, o sea, no surgió de ti. Entonces no nos vamos a conformar con ese primero, modifícalo. Y yo, o sea, era súper cansado. Era súper cansado. Para ellos era, profe, ¿cuántas veces más? O sea, ¿no? En buen plan y tal, pero yo no quería, más bien quería fortalecer el análisis, que ellos tuvieran desarrollada la capacidad de pensar críticamente, imaginándose cómo sería la experiencia vivida por un consumidor de café, ¿no? Que iba a sentarse en esa cafetería. Claro. Está padre porque de alguna forma me ayudó a pensar esa idea. Tú les diste como el contexto y les dijiste, dadas estas circunstancias, ¿qué harías tú? ¿No? Y ellos le dijeron a ChatGPT, pues dadas estas circunstancias, ¿qué debería hacer? Y fíjate, hay una diferencia, ¿no? Entre pedir una respuesta o usarlo para entender mejor un problema. Entonces, a lo mejor pudiéramos haber dicho, oye, ChatGPT, ¿sabes? ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener para una cafetería el estar en un clima tropical?
¿no? Y te va a decir, pues a lo mejor un tema de calor, el café es caliente, o de caminar en la calle para llegar a la cafetería, y entonces la gente suda, o entonces, te fijas, le estoy diciendo, ayúdame a entender estas circunstancias, no le estoy diciendo, ¿cómo harías tú una cafetería en un lugar tropical? Claro. Entonces, en lugar de, le estoy pidiendo ayuda para informar mi pensamiento crítico, mi criterio, ¿no? Y esa es la diferencia. La diferencia entre pedir respuestas o pedir que te ayude a entender mejor un problema. ¿Tú qué diferencia ves entre pedir respuestas y aprender? O sea, hay un periodo, yo creo, de cuando estás tratando de resolver un problema, hay implícitamente, creo que ese es el tema, que está implícito el periodo de aprendizaje. Sí. ¿No? Que cuando tienes un problema y tú nada más lo quieres resolver, es como si tú ya tuvieras toda la información disponible para nada más aplicar la respuesta, ¿no? Me recuerda cuando seguramente muchos de nosotros habremos pasado por exámenes en primaria, secundaria, donde pues la instrucción era subraya la respuesta correcta, como hay un solo camino. Entonces tu chamba es memorizarte y aprender el proceso idéntico para llegar a la respuesta. Exactamente. Y luego te gradúas y eso ya no es real. ¿No? Cada quien tiene su propio camino y hay un chorro de respuestas. Te está pidiendo conformarte al criterio del maestro. De hecho, yo alguna vez reprobé un examen porque saqué las respuestas correctas llegando por mi propio camino. Y me dijeron, no, ese no era el camino. Reprobado. ¡Pum! Cabrón. ¿Y si habías llegado? Y se había llegado. Pero yo te dije que siguieras este camino. Sí, no, pobres niños. Sí, no. O sea, ¿sabes? No. Entonces yo creo esa diferencia reside más bien en que hay un periodo en el que la vida me pone un problema precisamente para que yo desarrolle la capacidad de aprender a cómo resolverlo. Exactamente. Después ya puedo contestar, ¿no? La respuesta o las respuestas. Entonces, el valor del examen no es la respuesta correcta, sino que promueva el proceso correcto. Sí. ¿Verdad? Porque sí, ahí está el aprendizaje. Sí. Exacto. Fíjate, o sea, que promueva el desarrollo del criterio. Yo creo que a mí me pasa, yo soy a veces muy desesperado, quiero hacer cosas muy nuevas y muy ambiciosas. Y esa combinación puede ser bien peligrosa porque a veces creo que mi manera de liderar, en lugar de promover el pensamiento crítico, el aprendizaje y el tener criterio, promueve la estupidez. O sea, obviamente no lo hago con intención, sino me estoy usando como mi propio ejemplo, ¿no? Distintos. Donde a veces digo, híjole, no tengo tiempo de que aprendas, mejor haz esto y hazlo como yo te digo. Ya te entendí, ¿no? claro. Y creo que como líderes es bien tentador también caer en eso, en decir, Claro. yo sabes, tú nomás sigue el proceso, tú nomás sigue esto y el problema es que cuando las cosas cambian, la gente no tiene el criterio para decidir de la forma correcta. Sí. O cuando tú no estás, las cosas no pasan, ¿no? Y creo que ese es un problema tentador, sí, ¿no? El esperar que o sea, el crear conformidad, ¿no? Tú confórmate a mi forma de hacerlo, en lugar de, déjame te ayudo a tener criterio para que tú le sumes a esta idea, en lugar de para que tú nada más me ayudes a ejecutarla. Para eso usa la inteligencia artificial. Claro. Pero fíjate, esto me recuerda a una frase de George Bernard Shaw, que tiene que ver exactamente con esta idea del conformarte, ¿no? El dejarte llevar. Y él decía que la gente que es razonable se adapta al mundo. Suena bien, ¿no? O sea, es razonable, te adaptas al mundo, hace frío, te pones una chaqueta, ¿no? Hace calor, te pones unos shorts. Luego dice, la gente que es poco razonable espera que el mundo se adapte a ellos. Y me encanta el final que dice, por lo tanto, todo el progreso en el mundo depende de la gente poco razonable, porque si nadie cuestiona, nada cambia. Los aferrados son los que terminan creando nuevas... Es una condición, ¿no? Pues para bien o para mal, pero es que el idealista es el que termina haciendo que las cosas nuevas ocurran. Si no, todo sería viejo y antiguo y no habría nada nuevo, porque o sea, las cosas no pasan mágicamente. Alguien tiene que súper aferrarse y tercamente creer en algo, por mucho que tarde décadas en lograrse, sí. Pero eso es irrazonable. Exactamente. Entonces, como líderes necesitamos no nada más dar órdenes, sino también crear criterio.
de una manera que no se sienta tan disruptiva. Yo a veces, mis ejercicios y mis ejemplos pueden ser medios agresivos y disruptivos porque estoy desesperado. Que no nos gane la desesperación, o sea, no des la orden, ayuda a crear criterio, aprendizaje y toma de decisión. Claro. Además me parece, especialmente con equipos, o sea, los líderes pues son líderes de un equipo o de muchos equipos o de decenas de personas. Cuando el criterio está desarrollado y es claro, es una maravilla porque se acelera el avance. Claro. Porque claro, el equipo dice, yo ya sé cuál es el criterio, no necesito que me estén diciendo exactamente cada día porque así puedo yo mismo volar. Y entonces ya no tienes un líder. A mí me encanta poner en clase, no sé si viene de una película, pero es como una especie de meme. No es un meme, pero es una imagen donde vienen son como 5 forasteros, como que están en un desierto, como que hace mucho frío, traen así sombreros, capas todos de negro, elegantes, como si trajeran aquí moño, corbata. No sé si viene de una película, pero son 5, se parecen mucho, y entonces se los pongo en clase y está en un slide así de presentación, porque lo que dice es, el mejor liderazgo es cuando no sabes quién de todos es el líder. Good point. Porque todos son con un criterio tan desarrollado que yo mande él o mando yo, da igual porque sabemos para dónde vamos. Sí. En lugar de depender de una sola persona. Fíjate. Entonces, está bien bueno ese ejemplo porque todos hemos escuchado la frase que dice, un equipo es más que la suma de sus partes. No, la suma de sus partes es, ¿sabes? Tú piensas, tú dibujas y yo hablo, ¿verdad? Pero la suma de sus partes es, yo te doy criterios para que pienses alineado conmigo, pero sumándole tu forma de ver las cosas. Yo te doy criterios para que tú, ¿sabes? Armes cosas alineado con lo que es importante, pero que te dé la oportunidad de sumarle tu única manera de ver las cosas, que es lo que hace que sea, porque si no somos más que la suma de nuestras partes, simplemente todo el mundo hace lo que Michelle podría hacer. Sí, un robotcito. Exactamente. Y entonces es una serie de ayudantes. Y fíjate, incluso así usamos la inteligencia artificial, la usamos como hazme esto, ¿no? Entre más le pidas que te ayude a pensar, también más te conoce y mejor piensa para ayudarte a pensar. Me recuerda, de alguna manera, ya Steve Jobs lo había visto venir, pero no tenía las palabras que hoy usamos. Pero ya por ahí hay entrevistas del 89 me parece, y luego otra por ahí del 94. The Bicycle of the Mind era el término que él usaba, cuando se refería a que las computadoras, o sea, él decía, humans are tool builders. O sea, nosotros simplemente vamos por la vida desarrollando herramientas, pero las computadoras tenían la potencialidad, tenían el potencial de convertirse más bien en pequeños agentes, como sí usamos ese término hoy, pero tenías como un little friend inside a box, era el término que él usaba. O sea, sí podías tener un Arturito, ¿no? Que te acompañe por la vida. Y, o sea, obviamente en los 80s, 90s no estábamos ahí, pero hoy, que no tienen cuerpo, pero hoy en la computadora los podemos usar así, como un amigo al que le puedes ir ayudando para que tu proceso de aprendizaje sea más smooth, para que puedas pasar un mejor criterio, desarrollando un mejor criterio, y entonces ya no nada más tengas respuestas prepensadas, porque además a todo mundo le da las mismas respuestas, o sea, luego está bien homologado, cierto, o sea, también pues nada, cierto. Pero eso, que al final la decisión sigue siendo humana, y me encanta que si lo sabemos utilizar, esta herramienta puede servir muchísimo para poder enriquecer el criterio propio. Yo creo que nos va a llevar eventualmente, cuando lo usemos de manera correcta, a horizontes que no imaginábamos. O sea, horizontes intelectuales, mentales, laborales, personales, familiares, espirituales. Sí. Que no imaginamos, porque vamos a tener más espacio, más ancho de banda mental para dedicarle tiempo y esfuerzo a cosas que no son tan meniales, ¿no? No tan de minion, porque lo minion lo vamos a resolver. Sí. Entonces, fíjate, para mí, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones? Yo personalmente lo he visto de la siguiente forma. O sea, en lugar de decirle, quiero que hagas esto por mí, sí. Una práctica que hemos estado teniendo aquí en la oficina es, le pido mismo a ChatGPT, quiero que me ayudes a diseñar un prompt interactivo, ¿no? Para poder construir tal o cual cosa.
¿no? Quiero que tal o cual cosa tenga esta estructura, pam, 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 pam. Quiero que tenga estos detalles, pam, 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 ¿no? Te voy a dar referencias y quiero que me guíes paso a paso, que me ayudes a analizarlo, que me des puntos de vista, que me preguntes mi feedback, o sea, que me fuerces a tener criterio. Ajá. Y de hecho, me ha pasado un par de veces que le contesto sin criterio y me dice, no, piénsale, ¿no? Y es una mejor manera de usar la tecnología. Llego a cosas que no llegaría solo. O sea, no estoy tratando de delegar el esfuerzo, estoy tratando de sumar para que juntos seamos mejores, ¿no? Entonces, esa sería mi forma de hacerlo. ¿Tú dónde crees que está en el mundo del liderazgo la ventaja competitiva en un mundo en el que todo el mundo tiene las mismas herramientas? Yo creería que mientras más lejos estemos de cuál es el mejor prompt, porque hay gente luego que escribe unos prompts larguísimos y súper específicos, muy bien hechos, o sea o sea, aplausos por el tiempo que le dedica y está bastante bien, o sea, creo que mejor a que un prompt así simple, muy bien, pero yo me alejaría un poquito más, me alejaría de un prompt muy bien hecho, que es una skill técnica, y me acercaría más bien a cuáles son las capacidades que yo quiero desarrollar a partir del diálogo y de la información que me va a arrojar el chat. Exactamente. O sea, ¿cómo voy a convertirme yo en un mejor líder, en un mejor humano, en un mejor esposo, en un mejor amigo, lo que quieras, después de esta conversación? Ir afinando mi propio criterio. O sea, mejores capacidades y no mejores prompts. Totalmente. No, y un prompt que esté enfocado en que te ayude a pensar, aprender y tomar decisiones, no que piense por ti, ¿no? Y demás. Sí. Entonces, fíjate, todo esto empezó hablando de ChatGPT Health, ¿no? Y de cómo una persona siguió al pie de la letra lo que le dijo y cayó en problemas. Y cómo ahora los está demandando. Claro, en Estados Unidos eso es muy común y es todo un negocio, ¿no? Eso. Sí. Pero en realidad la lección profunda tiene que ver con estas capacidades humanas. Ahorita estamos preocupados, yo diría, en todas las industrias por cuáles van a ser las capacidades humanas que nos van a distinguir ahora que todo el mundo tiene las mismas herramientas. Pues lo que tú le sumes, ¿no? O sea, tu capacidad de pensar con ayuda de la inteligencia artificial en lugar de que piense por ti. Yo lo que le digo a mis alumnos es, si le pides que piense por ti, entonces pues va a trabajar por ti y le van a pagar a ella y no a ti, ¿no? Entonces, tu capacidad de aumentar tus capacidades humanas, ¿no? De aumentar tu entendimiento, de aumentar tu criterio, de mejorar tu toma de decisiones, ¿no? Entonces, que es un poco el modelo que aprendimos un poquito de Dietrich Bonhoeffer. Y la noticia fue solamente el punto de partida, como siempre. El punto de partida para llegar a una conclusión humana. Nosotros también por eso en Infinite Institute no nos gusta enseñar cursos alrededor de herramientas, sino alrededor de habilidades humanas. Las herramientas las usamos en el camino para sumarte, pero no necesariamente se trata de cómo usar ChatGPT, ¿no? Sí, entonces, desde esa perspectiva, si tuvieras una sola idea que le quisieras dejar a la audiencia, ¿cuál sería? Sí, no, me encantó el framework. No lo había visto, había escuchado de Bonhoeffer poquito y de Bernard Shaw, pero yo me quedaría con usar las herramientas de tecnología artificial para fortalecer mi criterio propio, para acelerar mi aprendizaje y para, yo diría también, alimentar una mejor toma de decisiones. También. Exactamente. Que, a ver, lo voy a decir en negativo, pero... Ajá, ándale, mejor. Si... que luego en negativo, a veces se entiende mejor cuando lo hablamos en negativo, ¿no? Pero es que nos hace más tontos, nos hace más estúpidos cuando delegamos el criterio propio, cuando dejamos el aprendizaje y cuando las decisiones se las dejamos de cuestionar. Sí, fíjate, yo creo que haz de cuenta que desde esa perspectiva el futuro va a haber dos tipos de profesionales. Y lo voy a decir de una manera muy, muy burda como el artículo. Los iluminados y los estúpidos. Y la diferencia va a ser quien sale adelante es quien sabe usar las herramientas de forma constructiva para aumentar sus capacidades humanas y no para sustituirlas, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecer a todos por el tiempo que nos dedican aquí.
Carlos por la conversación, Jorge por la producción. También quiero decirles que si esta conversación te hizo reflexionar, nosotros aquí, eso es lo que hacemos precisamente en Infinite Institute. Tenemos módulos de aprendizaje enfocados precisamente en este tipo de reflexiones. Particularmente este episodio está inspirado por un módulo que se llama Mentalidad de Aprendizaje, que busca que la gente que trabaja contigo no nada más siga tus órdenes, sino que aprenda a tener criterio, a aprender y desarrollar nuevos puntos de vista y a tomar decisiones para sumarle a tu causa, ¿no? En lugar de simplemente para ser un robot más dentro de tu organización. Entonces, desde esa perspectiva, agradecemos a todos por su tiempo. También por ahí, como siempre, está la liga del Radar de Liderazgo, que es una encuesta que hacemos para seguir entendiendo y aprendiendo sobre lo que necesitamos los líderes en diferentes momentos del año. Esa información, cuando tú contestas la encuesta, al final te comparte la información que se ha generado de toda la gente que ha contestado. Y también te invitamos a unirte a este chat que se llama Infinite Friends, que es un chat en WhatsApp en el que compartimos artículos, ideas, que yo siempre digo se ha vuelto como una especie de Lord Multitask de el liderazgo. Sí. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.